Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero hayan tenido una excelente semana. El día de hoy, viernes 13 de noviembre, estaremos trabajando el tema el resumen, así que les invito a ubicar sus textos de razonamiento verbal que comenzamos. Bien chicos, como ya les había mencionado anteriormente, el tema es el resumen. Con mucha frecuencia en su vida estudiantil y posteriormente en su vida universitaria o en algún instituto que vayan a estudiar, ustedes van a tener que abarcar este tema. Generalmente sus docentes les estarán pidiendo un resumen. Pero, ¿qué cosa es un resumen? ¿Y para qué nos servirá un resumen? A ver, vamos a leer el texto. ¿Qué cosa nos dice? Acá nos menciona que un resumen es un breve escrito que sintetiza la información principal de un texto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sintetizar? Que lo hacemos más pequeño, más corto, ¿no? Para realizar un buen resumen, dice, debes seguir los siguientes pasos. Lo primero que debemos hacer es encontrar y subrayar las ideas principales. Unir las ideas principales usando los conectores lógicos, los conectores obligativos que ya hemos visto anteriormente. Pero por supuesto, esto lo vamos a ir desarrollando mejor a través de los ejemplos. Aquí tenemos el texto número 1. Menciona: según el relato bíblico de la Torre de Babel, los descendientes de Noé trataron de construir una torre que llegara hasta el cielo. Pero Dios no vio su soberbia con buenos ojos y los privó de la lengua común que les permitía comunicarse. Esta concepción de la diversidad lingüística como castigo divino que representa la Biblia ha ejercido durante siglos una influencia decisiva en todo el pensamiento occidental, de modo que es mucha la gente que cree que la multiplicidad de las lenguas es algo negativo. Por mi parte, estimo que, por el contrario, la diversidad lingüística no es un inconveniente, sino una riqueza fundamental, y que se impone rectificar con urgencia las políticas y prácticas que son una amenaza para millares de lenguas de poca difusión. De no ser así, se perderá irremediablemente el acervo incomparable que puede ofrecernos la experiencia, sabiduría acumulada y la visión del mundo de buena parte de la humanidad. Muy bien chicos, como pueden observar, ahí tenemos el primer texto que está conformado por 2 párrafos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros elaboramos un resumen, lo primero que debemos hacer, por supuesto, ya hemos mencionado, es identificar la idea principal, posteriormente ir resumiéndolo párrafo por párrafo. Pero antes de comenzar con la aplicación de este ejercicio, les pregunto, ¿de qué trató el texto? Ustedes, esto es lo primero que deben hacer. Esto ayudará ¿a qué? A comprender mejor el texto. Cuando leemos cualquier texto, y válgame la redundancia, definitivamente lo primero que debemos hacer es plantearnos la pregunta de qué trata el texto o qué cosa es lo que nos dice el texto. Si ustedes ya respondieron de qué trata, entonces lo que han hecho es identificar el tema. Ojo, el tema no es lo mismo que el título, ¿correcto? El tema es la forma general o global acerca del texto que estamos leyendo. Si nosotros ya hemos mencionado que el tema, todavía no hemos mencionado, ¿correcto? Entonces, si nosotros identificamos el tema, nos será mucho más fácil, ¿qué cosa? Poder identificar la idea principal. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? ¿Ya identificaron, chicos? Muy bien, a ver, vamos a ir comparando ideas, ¿ya? Particularmente considero que el tema es, ¿cuál de ellos? La diversidad de las lenguas o la diversidad lingüística, porque acá nos habla, por supuesto, de cómo el autor nos menciona precisamente acerca de ese tema, lo importante que es y cómo de pronto en generaciones pasadas se creía que era malo, ¿no? Pero sin embargo el autor nos menciona que no es malo para él. Entonces, si el autor está dando su punto de vista, está mostrando su perspectiva, está dando su opinión acerca de un tema, la pregunta entonces es, ¿qué tipo de texto es? ¿Se han puesto a pensar en eso, jóvenes? ¿Será un cuento lo que tenemos? ¿Una novela? Evidentemente no, ¿correcto? No es un cuento, no es una novela lo que nosotros tenemos.
No, aquí el autor, vuelvo a recalcar, está dando su opinión, lo que significa que lo que tenemos frente a nosotros es un texto argumentativo. Bien, jóvenes, como ya se había mencionado anteriormente, hemos identificado el tema que es la diversidad lingüística o diversidad de lenguas. En conclusión o en función a eso, identificamos ya la idea principal, lo que significa que nuestra idea principal del primer párrafo es el siguiente: la diversidad lingüística como castigo divino. Muy bien. Ahora, en el segundo párrafo, ¿cuál será nuestra idea principal? Ahí también lo tienen. La diversidad lingüística es una riqueza fundamental. En conclusión, a partir de esas ideas ya vamos resumiendo lo que cada párrafo nos quiere decir. Aquí tenemos el resumen del párrafo número 1. Dice: la diversidad lingüística como castigo divino que representa la Biblia ha ejercido durante siglos una influencia decisiva en todo el pensamiento occidental, de modo que es mucha la gente que cree que la multiplicidad de las lenguas es algo negativo, ¿correcto? Mientras que en el segundo párrafo lo resumimos de la siguiente manera: la diversidad lingüística es una riqueza fundamental y se impone rectificar con urgencia las políticas y prácticas que son una amenaza para millares de lenguas de poca difusión. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos resumido los dos párrafos, lo que debemos hacer es unir este resumen utilizando los conectores ohilativos que ya hemos mencionado, y nos resultaría lo siguiente. Dice: la diversidad lingüística como castigo divino que representa la Biblia ha ejercido durante siglos una influencia decisiva en todo el pensamiento occidental, de modo que es mucha la gente que cree que la multiplicidad de las lenguas es algo negativo. Sin embargo, la diversidad lingüística no es un inconveniente, sino una riqueza fundamental, y que se impone rectificar con urgencia las políticas y prácticas que son una amenaza para millares de lenguas de poca difusión. Muy bien, ahí tenemos el resumen del texto número 1. No se olviden seguir cada una de las pautas que les estaba mencionando. Leemos el texto y luego nos preguntamos de qué trata para poder identificar el tema. Una vez que hemos identificado el tema, ya nos resulta mucho más fácil poder reconocer la idea principal de cada párrafo. Muy bien, chicos, ahora vamos a responder lo siguiente. Dice: una idea principal que se desprende del texto es: el intercambio de experiencias es necesario, se debe proteger de la extinción a las lenguas ancestrales, una cosmovisión heterogénea resulta atemorizante, o deberían señalar cambios inminentes que impone la modernidad. A ver, ¿qué cosa nos menciona en el texto? Que el intercambio de experiencias es necesario, o se debe proteger de la extinción a las lenguas ancestrales. Por supuesto, entonces lo que nosotros debemos tener en cuenta es que cosa, estamos hablando de las lenguas. Muchas de las lenguas precisamente están extinguiéndose. Ustedes saben que nuestro país se caracteriza por ser multilingüe y pluricultural. Multilingüe quiere decir que tenemos muchísimas lenguas, sin embargo muchas de esas se están extinguiendo. ¿Esto a qué se debe? Muchos de estos se debe precisamente a la discriminación, el racismo que solemos demostrar. El peruano dice que es el más racista. Muy bien, continuamos. Dice: desde siglos se ha creído, y hasta ahora mucha gente piensa, por influencia de la Biblia, que la diversidad lingüística constituye un fenómeno negativo. Entonces, ahí vamos marcando esta respuesta. Luego tenemos el texto número 2, que por supuesto lo van a desarrollar ustedes. Es un texto que cuenta con 5 párrafos. No se olviden utilizar las mismas técnicas que hemos utilizado para desarrollar el texto número 1. Vamos leyendo y vamos identificando primero de qué trata este texto. Muy bien, chicos, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Ojo. Después del texto tenemos unas preguntas para responder. Respondemos también esto. Así que hasta ahí queda como actividad del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.